Bueno, nos visita Boyano. ¿Qué tal, Boyano? ¿Cómo vamos? ¿Qué ¿Bien? tal? Bien, buenas tardes. Gracias por venir. Por favor. ¿Podés hacer una explicación de lo que ocurrió hoy en los mercados? ¿Por qué se derrumbaron? ¿Por qué cayó el riesgo país? ¿Qué pasó? Me parece que este tipo de preguntas las respondí también en abril, mayo del año pasado, Sí. cuando el riesgo país subía y las acciones bajaban, ¿no? Parece que hay una fascinación con querer encontrarle una explicación a cada uno de los movimientos. Sí. Y cuando uno tiene mucha experiencia operando en mercados financieros, la lección termina siendo que, aunque parezca tan básica, que cuando vos tuviste previamente una suba monumental, siempre después tenés una corrección. Eso es la volatilidad del mercado. Siempre tenés una corrección natural. Sí. Hasta el momento... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque Sí. hoy el kirchnerismo estaba con se derrumba la economía de Milei, ven los mercados cómo están reaccionando ante las palabras de ayer. Se lo pregunté por eso. No, yo no tengo esa interpretación. Ok. Además, los mercados en general se anticipan. Entonces acá podemos tener distintas interpretaciones. Que se hayan anticipado a este pago de cupón más capital que tuvo la deuda en enero, que fue celebrado, que eso quizás justifica esa gran suba que tuvo el primer día del año. Pero esto es un juego mucho más sofisticado que ver una reacción frente a lo que pasó exactamente el día anterior. Salvo que haya alguna noticia puntual muy contundente, y no la hay. Entonces... O sea, yo diría algunos que esto están es... viendo fantasmas donde no lo hay. Totalmente. Bueno, ok. Esto es un comportamiento totalmente natural. Y me peleé con varios periodistas el año pasado, me acuerdo con gente de CNN que se puso bastante bravo el tema, porque estaban empecinados en pensar que estaba cambiando algo el programa económico porque estaba subiendo el riesgo país en abril-mayo. Dije, no está cambiando nada. Es la dinámica normal y natural de los mercados. Ahora, ¿Tampoco los mercados están respondiendo al no acuerdo todavía del fondo? por supuesto que no, pero además tengamos una cosa. La bolsa argentina fue la bolsa que más subió en dólares en el 2024. Eso sin duda. Bueno, pero eso tiene una consecuencia inmediata posterior, que probablemente sea la que se adelante o la que primero inicie una caída, que también podría después producirse en Estados Unidos, aunque está O sea, ¿es una bastante... toma de ganancias? Aunque está bastante desacoplado. A veces puede haber tomas de ganancias bastante grandes en magnitud. Yo honestamente no... Vuelvo a decir, el que opera en mercados financieros y ve este movimiento no debería sorprenderle. Claro. Y además hay otra cosa. El movimiento es bastante más pronunciado en acciones que en bonos. En bonos no puede haber subido el riesgo país, pero el movimiento del precio de los bonos... no es nada dramático. Boyano, usted que es uno de los hombres de confianza del presidente, ¿no? ¿Leyó la carta de Cristina de hoy? La ley. ¿Y qué opina? Bueno, siempre es un poco de realismo mágico leer al expresidente. Qué sé yo. Dice que Casi fue que un tengo un galimatías comentario... económico lo que escribió. Tengo un comentario para cada renglón, con lo cual podríamos estar una hora. No hay problema, tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, si se acuerdan lo que eran los sofistas, Sí. parece una carta escrita por un sofista, ¿no? Ok. Haciendo un juego de palabras. Ok. Quizá lo que queda claro es que Cristina Kirchner no entendió nada de la carta, por eso escribe esto, porque no entendió nada de lo que estaba pasando, dice que es un galimatías. No sé si es un galimatías, me parece que no entendió nada la señora. Claro. Más Para que es un ella, galimatías. Para ella es un galimatías porque quizá 2 más 2 le genera Es que muchos dicen que es una muy- confusión, una demanda muy... Muchos dicen que es un muy alto poder burra en lo computacional de económico, inteligencia artificial, ¿no? ¿no? Que es muy burra en lo económico. No es, ha dejado demostrado que no es su fuerte. su mayor No, la verdad que fortaleza. Porque además se pone a hablar justamente de como el presidente... Hay que entrar una vez más en esto, si el dólar atrasado o no el dólar atrasado. Pero hay algo que es muy elemental y que lo puede entender cualquiera, que no tiene por qué ser un especialista. En cualquier país donde hay un problema de tipo de cambio, llamémosle artificial, que tendría que ser otro, y que el Banco Central lo quiere defender, el Banco Central pierde reservas todos los días. Y no está pasando eso. Entonces, después podemos discutir desde el punto de vista teórico, y es larga la discusión porque hay muchos argumentos por qué decir
el equilibrio, el precio de equilibrio, si bien no lo sabemos, tampoco puede estar No, lejos. lo que se dice es, el dólar está atrasado porque los precios están caros en dólares. Argentina es uno de los países más caros del mundo. Bueno, pero eso es una simplificación equivocada. Eso es una simplificación equivocada, porque si tuviéramos un problema de tipo de cambio, el Banco Central estaría perdiendo reservas a lo loco, que era justamente lo que pasaba en el gobierno de Cristina Kirchner y, digamos, en todos los gobiernos peronistas de los últimos tiempos, donde, de hecho, dejaron al Banco Central sin nada. Entonces, bueno, el plan platita de Sergio Massa, ¿no? Dándole bueno, la por maquinita, supuesto. ¿no? Pero si acá Que hubiera... fue la campaña electoral más cara de la historia argentina, ¿no? Ya no me acuerdo bien el número, pero creo que 10.000 fueron millones de dólares. 13 puntos del PBI. Sí. ¿Okay? Ahora, emitidos, ¿no? Que todavía es peor. ¿No? Ni siquiera es que lo gastan. Claro. Fue estafa al bolsillo de la gente. Claro. Ahora, vuelvo a decir, si hay un atraso cambiario, díganme, por favor, ¿por qué el contado con liquidación no se dispara y se abre la brecha? Sí. O alguien está impedido de comprar dólar blue. ¿Por qué no existe esa brecha? Claro. Es decir, ¿a alguien realmente le están poniendo un arma en la cabeza? Entonces, tenemos que ver por qué después los precios son los que son. Ahora, la gente se rasga la vestidura porque Argentina es más cara quizá que... Se equiparó a Uruguay, un país con los recursos que tiene Argentina. Nos sorprende que sean los precios más o menos parecidos a Uruguay. Sí. No sé, tenemos un complejo de inferioridad. Después les voy a mostrar algo que tiene que ver con el café. Y Miguel, ¿pensás que, digamos, en la previa electoral, que es un clásico en Argentina, puede haber más ruido cambiario, de la oposición incluso alentando o tratando de generar caos, de los inversores tratando de ver a ver qué pasa en las elecciones? O sea, ¿cómo ves la previa electoral en el mercado cambiario? Mira, para eso falta bastante. Yo creo que por eso Milei... Más o menos, ¿eh? Mirá que después fui en las PASO. Bueno, pero justamente por eso creo que el gobierno se está anticipando y está buscando cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. El acuerdo con el Fondo Monetario, en síntesis, funciona de la siguiente manera. Toma dinero el Tesoro para cancelar deuda con el Banco Central, con lo cual no aumenta la deuda bruta. O sea, la plata no va, si viene, la plata no iría al Banco Central. Sí, sí. Iría al Tesoro. La toma el Tesoro y el Tesoro, va a terminar el Tesoro a su vez cancela deuda con el Banco Central. Lo cual es bueno porque le da más solidez al Banco Central. Pero antes no era ese el camino. No, pero si recordamos, en su momento, cuando tuvo Redrado aquel problema con Néstor Kirchner, Néstor Kirchner le dijo: dame los dólares que me quiero sacar al Banco Central de encima y te dejo un papelito que dice te lo debo. Esas son las letras intransferibles del Banco Central, que tiene el activo que su valor esos vales todavía están en el Banco Central. Por supuesto que todavía están en el Banco Central. Vale por tanto. Vale por varios miles de millones de dólares, no poquita plata. ¿De acuerdo? Entonces ahora esa es la estrategia. Y eso probablemente se busca para tener un colchón por si se diera esa situación. Pero no olvidemos tampoco que este año también empiezan a entrar muchas de las inversiones del RIGI. Y eso es dinero que entra. Entonces, y el crecimiento que se espera para este año también era tenido en cuenta con cepo. Entonces, me parece que se crea una micropsicosis, voy a decir, que tiene que ver con que las acciones de los bancos caigan 6% un día o 15% en 2 semanas. Subieron 120. Y en realidad la pregunta es, ¿se está escapando el dólar? ¿Tenemos algún problema nuevo de inflación? ¿Ha cambiado algo en el plan del gobierno? ¿Ha dado alguna... Hoy el Banco Central, Miguel, compró 169 millones de dólares. Bueno, entonces dejemos de hablar pavadas, por favor. 160 millones. 169. La noticia sería, hoy el Banco Central perdió, ¿se acuerdan? Cuando era, hoy el Banco Central perdió tantos, y no era solamente con Cristina Kirchner o con Alberto Fernández, también le pasaba a Duhovne. ¿Cuántos dólares le sacaban? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Veamos los datos. Le puedo mostrar, hablando de datos, le puedo mostrar esto, el café, ¿no? Hicieron un cuadro comparativo del precio del café en Latinoamérica, creo que es esto, ¿no? En Latinoamérica. Sí, lo vi. Es el más caro de la región. Sí, lo que pasa es que justo el café, poner a Brasil y a Colombia, es como que pongan el bife de chorizo en términos comparados. Es mala idea. Es como, naturalmente, el café va a ser más barato en Colombia que en Brasil. Argentina no es productor de café. Es como si nos comparáramos a ver dónde es más barato, el litro de nafta acá o en Arabia Saudita. Y no tengo que ser un científico para darme cuenta que el costo de extracción en Arabia Saudita es bajísimo. Vuelvo a decir, esas tablas... Esto no sirve. Okay. No voy a decir que no sirve. Me olvido del café. No, pero está bien porque hay otros bienes. Hay otros bienes también. Pero vuelvo a decir, no pretendamos concluir cuestiones de atraso cambiario, ¿no? Cuando lo más contundente de todos es qué pasa con el Banco Central. ¿Pierde reservas o acumula? Está acumulando. Fin de la discusión.
Entonces, por supuesto que Argentina se revalorizó, se revaluó el peso a una velocidad sorprendente porque nadie creía que era posible que Argentina tuviera superávit fiscal de la forma en que lo hizo y con la contundencia en que lo hizo. Entonces, hay una realidad. Es el único país de América que tiene superávit fiscal. Y después, los países con los que se compara tenemos Lula, un presidente de izquierda pseudocomunista. Chile directamente que no comunista. le está yendo bien. Chile directamente comunista. Petro comunista. Caracas comunista. Entonces, ¿con quién estamos comparando? Con países que lamentablemente están en una situación donde económicamente hacen todo al revés. Sí. Entonces, cuando pasan esas cosas, las monedas se deprecian. Así que nos digan, sí, hoy puntualmente estamos comparativamente más caros en algunas cosas que otros países, sí, pero también uno podría ver otras cosas. A riesgo que si uno ve viajes en taxi, probablemente estemos más baratos. Índice Big Mac es un índice de una prestigiosa... De The Economist, de 1960, de los 60 que lo hace. Al presidente este índice no le gusta, no le gusta. Está bien, es una simplificación. Mirá, hay algo en economía que se llama paridad del poder de compra. Lo que quiere ver esto es cuánto puede comprar un dólar. En realidad, si uno se fija solamente un dólar en cada país, está viendo el poder adquisitivo no ajustado justamente por esta cuestión que es la paridad del poder de compra. Este es un índice que ajusta por paridad de poder de compra, pero en un solo bien, que además también tiene que ver con, si vos querés, preferencias de consumo de determinadas comidas, porque esto es solamente de comidas rápidas, ¿no? Esto es fast food. ¿Se utiliza? Sí. Pero como toda simplificación... ¿Esto se utiliza para ver si el dólar está caro o barato? Esto se utiliza para ver justamente, por hacer este ajuste de paridad de poder de compra. Claro. De paridad de poder de compra, porque se habla de... Estás comparando el mismo bien en distintos lugares. Exactamente. No estás viendo cuánto compra un dólar en distintos lugares. Porque va a comprar menos en Nueva York que en Nueva Delhi. Exactamente. Ahora, vuelvo a decir, es solamente una cosa. Yo insisto, no hay nada más contundente que ver qué le pasa al Banco Central. ¿Acumula reservas o pierde reservas? Si el Banco Central estuviera perdiendo reservas a lo loco, tendríamos un problema de tipo de cambio artificial o controlado. Si tuviéramos también ese problema, el contado con liquidación tendría que abrirse, tendría que haber más brecha. No hay tanto más. Cuando Cavallo dice esto va a terminar mal, ¿a usted cómo le cae? Y me pregunto cómo hubiera reaccionado él en su gobierno si alguien le hubiera hecho una afirmación de este tipo. Claro. Mire, te puteaba. Yo lo que creo... A la patria. ¿O no? A ver, yo nunca estuve en el Ejecutivo, pero sí he tenido muchas conversaciones con el presidente. Y lo que aprendí, y que él también ha aprendido en la marcha, que las restricciones que tiene aquel que está tomando decisiones son monumentales. Y que entonces toma las decisiones en base a lo que pueden hacer y en base a lo que tienen disponible. Y que nunca es fácil estar en ese lugar. Y lo que probablemente al presidente le moleste más es que la crítica la está recibiendo de alguien que conoce perfectamente lo que es estar en ese lugar. Entonces, me parece Fue dos veces ministro de Economía. Me parece que no está de teniendo... Menem y de la Rúa. Sí. Me parece que no está teniendo... en ese sentido, una empatía con la situación de alguien que, por supuesto, tiene una tarea titánica por delante, pero que además ya ha demostrado que mucho de lo que decían que lo que él estaba haciendo estaba mal, bueno, se equivocaron. Pero se equivocaron por muchísimo. Hay que ver solamente los que asesoraron mal al campo, que terminaron haciendo que se fundieran tanto, diciéndole, no, el dólar prepárense porque se va a 2.000. Y muchos le creyeron. ¿Y qué pasó? Apostaron a que el dólar iba a 2.000. Algunos dijeron 3.000. La Reta dijo 3.000. Algunos dijeron 7.000. Con 2.000 alcanzaba para fundirte. Claro. ¿Okay? Sí, y muchos, si no se fundieron, quedaron ahí tecleando. Sí. Bueno. Miguel, gracias por venir. Por favor. Gracias. Siempre es un gusto.